lindo, para ir a comer el asado es lindo. Arbolitos y todo, la vida cotidiana se complica. Entonces, y el agua, comprarla es cara. Entonces, son necesidades muy básicas que no están satisfechas. Y en esta perspectiva, justamente, de esa población en Funes y en la zona, ¿cuántos aproximadamente, qué porcentaje de quienes viven permanentemente y quienes van fines de semana? Porque son como dos culturas distintas. Sí, hoy tenemos de población estable entre 35 y 40.000 personas estables, a lo cual hay que agregar lo que es el miniturismo de fin de semana largo, vacaciones de invierno y verano que explota. Así que el piso son 35 o 40.000 personas, hoy, sí. Los fines de semana se multiplica y seguramente en periodo de vacaciones o de descanso de las que se van a alquilar meses ahí está ya, ahí tenés que hablar de arriba de 100.000 personas, 120.000 personas por abajo de las patas. Agreguémosle también lo que es Roldán. ¿Y esto se refleja poco, mucho, mediano en problemáticas o en mejoramiento? Porque uno podría suponer que al haber tanto movimiento de turismo interno, esto generaría recursos. Genera recursos, sí, de hecho el motor de Funes es el comercio y están muy ligado a lo que es el miniturismo. O sea, es una ciudad que depende mucho del miniturismo. O sea, una temporada te salva y después aguantar el invierno, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, sí, depende mucho. Y en ese sentido hay un desarrollo comercial muy importante y una idiosincrasia del comerciante que hace que tenga un buen servicio y la gente compra mucho ahí. ¿Y los más jóvenes se quedan en Funes? No, los más jóvenes es un gran problema porque Funes no es una ciudad pensada para los jóvenes. Lamentablemente es una ciudad que no es inclusiva, es exclusiva pero en el sentido de excluyente. Hoy el hijo de un funense tradicional no puede aspirar a otra cosa que ir a vivir a un barrio periférico de alguna ciudad lindante, por los altos costos de las tierras. A su vez no es una ciudad que ofrezca trabajo a la juventud, no ofrece contención, digamos, bajo ningún aspecto. Tampoco en lo deportivo, tampoco en lo cultural. Hay una gran falencia de años en ese sentido que hay que revertirla, porque cuando se generan propuestas de esta naturaleza, se ve la respuesta de la juventud. O podés armar algo atractivo para los pibes y tener una gran participación, pero bueno, faltan políticas en este sentido, ¿no? Claro, porque nosotros habitualmente tratamos de prestarle mucha atención al tema del consumo de alcohol, de drogas, los accidentes, Bueno, lo que tienen precisamente la accidentología, el consumo, esto está muy ligado y es muy preocupante para que yo lo observo en todas las ciudades. En Funes por ahí se complejiza un poco más, también en Roldán. Roldán tiene gran, digamos, contención juvenil, tiene lugares así de atractivo, ¿no? Pero por ejemplo Funes tiene el gran problema que ha ocasionado numerosos accidentes, muchas veces fatales, y bueno, hay familias muy dolidas en este sentido, porque al no haber lugares de contención ahí, ¿qué ocurre? Que todos nuestros jóvenes migran. Y al migrar uno sabe que esto de la previa, cuando vienen, bueno, el problema de las rutas, claro, y los accidentes. Entonces, y el consumo, digamos, de alcohol y otras sustancias se ve. O sea, yo en este recorrido, y en este recorrido me refiero a no geográfico, sino de experiencia, digamos, en cuanto a recorrer las ciudades y a observar qué es lo que pasa, uno a lo largo de estos años ha visto un montón de vaivenes. Lo que hemos visto asombrosamente es el crecimiento, digamos, de lo que son estupefacientes de todas clases y el consumo de alcohol hasta en los pueblos más pequeños. Vos vas a Soldini y tenés las mismas barritas que tenés acá. Digamos, mucho alcohol. Muchísimo, y muchísimo consumo también de otras sustancias, llamémosle marihuana, llamémosle cocaína. O sea, la venta hoy está naturalizada, lamentablemente, hasta en los pueblos, que era raro eso. Y en las ciudades pequeñas también era raro. Ver consumo en localidades, qué sé yo, como Pérez o, no sé, Fray Luis Beltrán,
A ver, 6, 7 años atrás no, era raro. O sea, hoy es habitual. A ver, uno va a Villa Gobernador Galvez, yo a veces llego a las 8:30 de la mañana y en la plaza central consumiendo. O sea, ya está tan naturalizado, claro, que pasa la señora con el bolsito a comprar el pan y los chicos están y los chicos, y es parte del panorama y el paisaje. Es decir, que esta experiencia en donde también uno nota, y ya que tiene que ver, está relacionado, digamos, con tu programa, es la falta que yo observo a todo nivel, tanto, digamos, a nivel nacional, como a nivel provincial, como a nivel municipal, en los 3 órdenes del Estado. Y más allá de partidos, esto excede los partidos, excede la ideología. Creo que no se ha tomado el tema con la seriedad que se merece en ninguno de los 3 niveles del Estado. Hay como hay una cuestión... No sabe, como tampoco el saber cómo abordarlo. En realidad, en los últimos 20 años, en la región se ha instalado un criterio que es de no confrontar, de no cuestionar el consumo. En una cierta suposición de que las personas somos libres para decidir y que eso es real, no se cuestiona el consumo y se habla de consumo nocivo y también, por lo tanto, de consumo recreativo. Si hay un consumo que es no nocivo o es no problemático, el uso indebido de drogas, se genera toda una movida en torno a que entonces las personas podrían consumir sin mayores complicaciones. Y esto ha creado un clima regional de mucha confusión. En realidad, todo consumo es problemático, todo consumo es nocivo. Puede ser más o menos nocivo, más o menos problemático, pero no se puede hablar de un consumo ingenuo, inocente. Sin embargo, en esta región la política pública, en los 3 niveles, municipio, provincia y nación, hay como una coherencia paradójica de no cuestionar, no problematizar el consumo en sí mismo. Entonces, todo lo que se hace en términos de prevención o de asistencia, tratamiento, es cuando la persona realmente está muy mal. Cuando está muy mal, llegamos muy tarde y es lo que vos estás diciendo. Se van viendo fenómenos que van acompañando este consumo aparentemente social y recreativo, cuando en realidad es un consumo muy grave porque justamente, tal como vos observás, el consumo de la previa que comienza el viernes a la tarde con la cantidad de Fernet, gaseosas, vodka, gin o lo que sea con los mal llamados energizantes, todo eso es una enorme base de una pirámide que ha crecido tanto que algunos jóvenes nos dicen perfectamente, ellos compran para consumir una botella de Fernet por persona un viernes a la noche. Y además no es solo la cantidad de alcohol, sino que esto se consume en 2 o 3 horas. Por lo tanto, el hígado es rápidamente superado en su capacidad de filtrar y el alcohol llega masivamente al cerebro, con lo cual aparece justamente lo que vos estás diciendo. Es decir, que es muy evidente la situación y bueno, quizás nosotros pretendemos con mucha humildad y con mucho cuidado y respeto, valorando todo lo que se hace en el campo de la salud en nuestra región, pero en este tema particularmente, que tiene una complejidad enorme, alcohol y drogas, con todos los vericuetos que esto implica. Pero lo que vos decís es interesantísimo, porque seguro que el hecho de caminar la región, como vos hacés todas las semanas, y después hacer el extracto de noticias, realmente te da una perspectiva que no mucha gente tiene. Porque esto uno lo podría luego quizás cotejar con el conurbano de Buenos Aires. Yo lo que observo por parte de lo preocupante, ¿no? Porque sí observo la preocupación, digamos, de la población, porque a lo que vos referís, Gustavo, es lo que ocurre. Porque, digamos, esta naturalización y esta valorización, digamos, positiva, si se quiere, del consumo, pues está asociado a valores, digamos, lamentablemente positivo, o sea, sos piola, sí te tomó una botella de Fernet, entonces es jodido desmantelar esto. Yo
digamos, cotidianamente veo familias, digamos, llamadas entre comillas, digamos, bien acomodadas económicamente, bien constituidas, bien todos los chiches, todo bien en orden, con hijos que ya no saben dónde llevarlos, se les fue de las manos, y uno lo ve ya en situaciones, porque muchos lo asocian a cuestiones por ahí de sectores más vulnerables, y vos hoy lo ves en todos lados. O sea, se llega tarde la familia, creo que, o sea, hoy no se sabe cómo abordarlo, y lo que yo observo es que el Estado mismo no sabe cómo abordarlo. O los directores de salud, por ejemplo, yo muchas veces hablo, y siempre hablamos, y soy como chupan, y qué sé yo, y soy la falopa, y qué sé yo, pero nadie te dice, bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer para empezar a revertir esto, aunque sea a nivel local, aunque sea a nivel educativo, aunque sea a nivel preventivo, de detectar en los mismos colegios, o con las mismas familias, o con el mismo trabajo, y bueno, y hacer un trabajo de prevención con la familia, cuestión de evitar los casos cuando ya son demasiado tarde, ¿no? Porque bien, después viene asociado con otras sustancias y vemos a diario cómo quedan destruidos, ¿no? Irreversiblemente. Hacemos una pequeña pausa y ya nos encontramos para el cierre del programa. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302 ABCD. Estamos como apretaditos de tiempo, hemos tenido una charla hermosa con Santiago Maguirre. Como para cerrar, ¿qué te parece, Santiago, como síntesis para comentarle a la audiencia y que quede picando este tema de lo regional que vos venís caminando hace tantos años? Y como síntesis creo que se necesitan más programas de estos, se necesita un abordaje profundo de este tema que ya se ha escapado de las manos y está siendo muy nocivo a nivel social. Ya ni hablemos de lo individual, pero digo, ya hoy es una problemática muy severa a nivel social, de difícil resolución, y recién me hablaba fuera de cámara, bueno, esto de la formación de formadores, ¿no? Del curso que se va a hacer de formación en capacitación en salud, en prevención en salud en este tipo, ¿no? En adicciones, etcétera. Creo que es sobre todo hacer hincapié en eso. Yo lo que observo en cuanto a lo relacionado, digamos, a nivel metropolitano en esto es que se desmadró en todo sentido, para mal, ¿no es cierto? Y creo que es una responsabilidad de los estados locales, que son los que tienen más contacto directo con la población, claro, poder empezar a generar políticas activas en este sentido, fundamentalmente en prevención. Claro, así como se contaminaron las napas de agua, se ha contaminado la sociedad en este sentido. Se ha contaminado culturalmente. La cultura de consumo. Y la dirigencia en todos los aspectos, no hablo de la dirigencia política, hablo de la dirigencia en general, creo que realmente no saben cómo abordar este tema y hacer hincapié ahí, ¿no? Bueno, ojalá que ustedes en Funes y la zona puedan lograr desarrollar algún espacio, y sería fenómeno porque además de ser gente joven, conoce la problemática. Yo te agradezco enormemente. Bueno, en Roldán, por ejemplo, para cerrarlo así, ver una puntita del iceberg de esperanza en este sentido, de cómo se va tomando conciencia. En Roldán están están desarrollando lo que es la Dirección de Prevención en Adicciones a nivel de política de Estado, que me parece muy interesante y una experiencia que puede ser pionera y puede comenzar a replicarse en otras localidades, ¿no? Bueno, te agradezco mucho. No, gracias a vos y nuevamente felicitaciones por la propuesta, por muchos años más y que se repliquen en otros medios también. Bueno, como siempre, Molinos de Viento, ABCD Rosario en Facebook, para seguir compartiendo, interactuando y aportando al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra región. Hasta la próxima.